Cuando yo era un niño, y bueno, ¿para qué les miento? Aún a día de hoy, no soy el mayor fan de las películas de terror. No por nada, sino porque me dan miedo. Sin embargo, pues le he tenido una fascinación en los últimos tiempos a esta franquicia, porque este tipo que asesina gente de las maneras más violentas posibles con una motosierra a lo largo de casi sus 50 años de vida, nos dice algo. O al menos nos decía algo. Porque sí, casi 50 años y 10 películas diferentes develan, queriéndolo o no, el gran valor de la dirección. Y me pregunto qué y por qué de estas películas, todas de tiempos y personas muy diferentes, hace que una de ellas sea un estandarte de uno de los géneros más prolíferos del ocaso del siglo pasado, la otra una película perfecta de su propio género, y la última, bueno, una de las peores películas del año. Teniendo todas prácticamente la misma historia, el mismo tiempo de duración y perteneciendo todas a una misma franquicia. Así que el día de hoy, ¿por qué la nueva Masacre de Texas es una puta mierda? Pero ¿por qué elegir estas tres películas en específico? Porque sí, sería más fácil hablar de por qué esta película es tan mala por sí sola. Pero aparte de que lo estaré haciendo como 6 meses tarde, me parece que esta película es mucho, mucho más interesante dentro de su propio contexto. Pero claro, el contexto se encuentra aquí, en una de las películas de terror más importantes del cine moderno. La Masacre de Texas, al menos en los últimos tiempos, ha sido mirada por encima dada su antigüedad y su ritmo normal. Sin embargo, en esta película se esconden las piezas más importantes que hasta nuestros días influencian el terror moderno y el género slasher. Mira, ¿sabes cómo últimamente como que los superhéroes de Marvel en vez de ser, ya sabes, personajes son como mensajes abstractos de una agenda política y social? Pues así más o menos son todos estos güeyes, ¿sabes? Con la diferencia de que estos no te gritan a la cara su ideología. Pero sí, todos estos personajes actúan como mensajes y metáforas de una crítica más grande, contradiciendo de una forma muy sutil a las tan famosas películas de explotación de los 70, las cuales tomaban un tema central, como lo podrían ser la violencia, la sexualidad o las drogas, se centraban en él y explotaban dicho concepto para causar shock. Y La Masacre de Texas a primera vista es una película de explotación como otras 1000 que ha habido, y al principio puede ser confusa, pero podemos encontrar la mayoría de los temas más importantes viendo tan solo en su título, The Texas Chainsaw Massacre, en inglés obviamente. Para empezar, Texas. Texas y por consiguiente América, o bueno, Estados Unidos, es uno de los elementos más importantes de toda la franquicia. La ruralidad y decaimiento del lugar manda un mensaje instantáneo de putridud y decaimiento. Y en gran parte el director Tobe Hooper, habiendo vivido muchas de las peores crisis en Estados Unidos, como la guerra de Vietnam, la constante inestabilidad política de su país, y a los medios gubernamentales y de comunicación poco transparentes, haciendo una alegoría a esto al presentar la película desde el inicio como un documental, algo que pasó en la vida real, cuando realmente toda la historia es completamente inventada. Además decidió hacer una crítica a ese cambio tan rápido que su país estaba experimentando, el cual dejaba bastante gente por detrás. No solo retratándolo en todo el empobrecido estado de las cosas del lugar, todo se ve como si fuera sacado de Fallout, sino que toda la vida que pareciese algún día haber estado ahí, ya no lo está. Y es algo que se nos remarca desde los primeros planos de la película. Además, haciendo una subversión completa al concepto de la familia nuclear americana. Porque, y esta es una de las grandes cosas que hacen única esta idea, la familia de los Sawyer, o sea, la familia de Leatherface, al mismo tiempo actúan como víctimas y como victimarios en su situación. Victimarios, pues porque, o sea, asesinan gente con motosierras y se la coman, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son víctimas de su propio contexto, como lo dije, de una sociedad que los ha dejado atrás. Porque una de las cosas más perturbadoras de la visión que esta familia tienen es que desde su punto de vista no están haciendo nada más que sobrevivir. El ascenso del capitalismo y la automatización del trabajador ha dejado de fuera a estas personas, las cuales han tenido que recurrir a lo peor para sobrevivir, no tomando ningún tipo de glamour o romantización en la que hacen. Para ellos, todas las personas que asesinan no son más que carne, el cual es otro de los más grandes temas de la película, la carne, la masacre.
No por nada el primer plano de la película muestra un lento y contemplativo traveling out de un cuerpo en descomposición, una persona reducida a sus elementos más básicos. Y esto instaura un tono para todo el restante de la película, porque de la misma forma que este personaje habla con toda la naturalidad del mundo sobre las formas más eficientes de matar al ganado, la cual es una conversación que después continúa con el tipo al que recogen, que para este punto es tan solo un loquito común, no un asesino caníbal hermano de Leatherface. Así que para este punto, cuando habla de cómo cortar y diseccionar carne, acompañado de imágenes y cortes rápidos de ganado, implanta en nosotros esta idea que esta familia tienen, la idea de que la carne, ya sea de un ser humano o de un animal, sigue siendo carne. Y esta visión tan cínica, además de ser probablemente uno de los mayores contribuidores a la atmósfera de la película, también es la que conduce su tono. Porque al contrario de lo intuitivo, la primera vez que vemos a Leatherface es así. Leatherface, sin que los personajes ni nosotros sepamos siquiera de su existencia, se mete a un plano general muy poco estilizado y en pocos segundos se presenta y asesina a uno de nuestros protagonistas, sin ningún tipo de acompañamiento musical, ¿sabes? Sin esa música ya casi esperable y predecible de cuando algo malo va a pasar en una película de terror. Esa música que mientras no suene, sabes que todo estará seguro, y en que en cuanto empieza a sonar, sabes que alguien va a morir. Esta declaración de intenciones es muy buena ya que no solo recuerda al espectador que la muerte, al igual que la de cualquier animal, puede venir en cualquier momento, de cualquier dirección. Además de que también alimenta este cinismo del que estaba hablando antes. Y aún más importante, algo que prácticamente ninguna película de terror se atreve a hacer en nuestros días, varios de estos asesinatos ocurren durante el día, lo que refuerza obviamente la idea de que la muerte puede llegar siempre. Y teniendo en cuenta que todos nuestros personajes no tienen mucho, válgame la redundancia, personaje, le dan a todos la misma posibilidad de morir. O bueno, probablemente a este tipo un poco más, ¿sabes? Pero se entiende la idea. Y así nace la leyenda de la masacre de Texas. Una película con un micro presupuesto, la cual cambió al cine hasta nuestros días, que desgraciadamente ha sido bastardizada a lo largo de los años. Si bien te podrá gustar la película más o menos, y aunque yo me sitúe en la línea de los menos, no puedo negar que esta película es una obra maestra, sin dudas, o sea, una obra maestra como película. Sin embargo, varias décadas después, y como 5 películas malísimas después, en el 2003 se hizo otra película con la exacta misma trama. Y para mí, esta es una película perfecta, como slasher. Y sí, ya sé que esto suena confuso, pero para mí tiene sentido, ¿sabes? Mientras que esta película es una obra maestra y además la inventora de su género, esta es una película perfecta, si lo quieres ver así, una obra maestra en su mismo género. Es muchísimo más simple, claro está, y mientras que aún mantiene prácticamente todos los elementos que conformaban a la original, esta decide poner su foco en uno más específico, la carne. Y esto crea una película que realmente se separa demasiado de la original, que aunque teniendo una historia muy similar, sus diferencias y su tono son las que las separan. Porque si la película del 74 daba la impresión de ser un documental, esta directamente empieza como un documental, con 2 oficiales de policía los cuales investigan la escena del crimen. Y cuando digo que esta película decidió centrarse en un solo tema, me refiero a que tiró todos los demás por la borda y se centró tan solo en el de la carne, en lo visceral. Y eso crea una película muchísimo más simple, pero con una ambientación a la que le doy mis dieces. Porque es una película que casi prácticamente puedes oler, es asquerosa, es visceral y sobre todo trata a la muerte como una forma que se separa bastante de su original. Trata a los cuerpos y al asesinato de una forma sucia, violenta, desagradable y muy complicada. Me gustaría poner como ejemplo esta escena. En la película original, Leatherface aparece como si de un screamer se tratase y de un solo golpe asesina a este tipo. Pero mi problema reside en que cuando este chico muere, se siente como si desapareciese, ¿sabes? Simplemente la consecuencia del asesinato no tiene ningún tipo de gravedad más allá del golpe. Y sí, esto concuerda con el tono realista de la película. Y aunque en la película del 2003 Leatherface es tratado de un modo muchísimo más convencional, es, al menos para valores de shock y terror, más efectivo.
aunque no sea tan subtextualmente poderoso. Porque por ejemplo, en una escena algo similar, cuando Leatherface persigue por los tendederos a una de sus víctimas y le corta la pierna, podemos ver todo el proceso de cómo lo lleva hasta su cueva. Lo cuelga en un gancho para carne como si de un animal se tratase, y vemos todo el proceso en el que Leatherface tiene que curar la herida para que no se desangre. Es decir, se trata con muchísima más gravedad el hecho de asesinar a alguien. Por ejemplo, me gustaría hacer un hincapié en una escena bastante similar de estas dos películas, las cuales tratan de comunicar el mismo sentimiento al espectador. Cuando nos quieren transmitir lo asqueroso, pútrido y lleno de muerte que la casa de los Sawyer es. En la película original es cuando Sally entra a la casa, se tropieza y tenemos 2 minutos seguidos ininterrumpidos de planos y planos explorando toda la habitación. Y sí, al final termina entregando el mensaje deseado, pero echando la sutileza muy por la ventana. En cambio, la película del 2003 entrega esta idea de una forma muchísimo más sutil, con unos cuantos planos que solo duran unos pocos segundos, que si bien pueden pasar totalmente desapercibidos para el espectador, dejan muy bien subconscientemente la idea que se quiere transmitir sobre la casa, y de paso sobre toda la película. Pero, y ya para ir sintetizando esto un poco más, quiero volver a tocar el tema de la carne y el cuerpo humano. Porque empezamos la película, obviamente terminando todo el tema del documental, empezamos la película con la mejor, o al menos la forma más placentera en la que un ser humano experimenta el cuerpo, la lujuria. Después, cuando una de las víctimas de Leatherface, la cual logró escapar, es recogida por nuestros protagonistas, pero termina suicidándose, lo cual es por cierto uno de los cambios más grandes entre la película del 74 y esta, ya que en la película original no era una chica suicida a la que recogían, sino uno de los hermanos Sawyer, el cual después de aterrorizar al grupo era echado de la van, y aunque sirve como puro valor de shock, también actúa como una respuesta a la película original, además de una continuación del final de la misma, mostrándonos a una chica que fue capaz de escapar de las manos de la familia de Leatherface, que presenció y pudo escapar con vida a todos esos horrores, al igual que Sally al final de la película original, mostrándonos de manera más cínica los traumas y, sobre todo, el para nada final feliz de la clase de personas que pasan por esa casa. Inclusive, la Final Girl al final de esta misma película termina actuando de manera muy similar a esta chica, y actúa como continuación de la original, ya que se respeta la idea del final de la misma. La masacre de Texas original tiene un final muy icónico. Vemos a Sally huir de Leatherface, mientras que él mismo, en un ataque de ira y frustración, agita su motosierra frente al sol de mañana como si de un baile enfermo se tratase. Y en medio de ese despliegue, se corta a negro abruptamente. Algo que refuerza la intrascendencia de todo el evento, como si esta chica y todo lo que pasó durante este trágico día fuera solo una víctima más de Leatherface y su familia, como un ciclo en el que Sally no juega ningún papel especial, dando a entender que este patrón de comportamientos seguirá y seguirá perpetuándose en el tiempo. Y ese sutil y pequeño acto referencial a la primera película, y que al mismo tiempo que la honra, decide separarse de la misma, que es algo que me gusta bastante, porque siguiendo con el tema de la carne y de la lujuria, no es la última vez que vemos este concepto. Porque después de que esta chica haga lo que en mi pueblo se diría como un pequeño upsi, es entonces que somos introducidos a otro concepto de carne, la carne animal. Uno que por sí mismo no es negativo, pero sin dudas es mucho menos agradable. Y de ahí cada vez el concepto de carne es degradado más y más a lo largo de la película. Durante la primera aparición de Leatherface, por ejemplo, se revisita el concepto de la lujuria, ahora de una forma bastante desagradable, con un viejillo verde que se la pasa tocando a esta chica mientras ella solamente quiere ayudarlo. Y de nuevo revisitado más adelante, ahora en su forma más enferma, cuando el sheriff toquetea y habla obscenamente de una chica que se acaba de volar la cabeza. Y el concepto de la carne comestible es uno que sobra explicar, ¿sabes? El hecho de que los cuerpos estén colgados de ganchos de carne, que la última persecución sea en un matadero de vacas, creo que habla por sí mismo. En cuestión de la familia de Leatherface, no lo retrata del todo mal. Es decir, sí, agrega como a 3 personas más a la familia, ¿sabes? Aparte de un bebé que no sirve ni representa nada. Pero hasta eso sigue retratando a Leatherface más o menos como en la película original, como un miembro de un todo, no un ser por separado, apoyándose mucho más en la idea de que Leatherface es alguien que es utilizado por su familia, es maltratado. De nuevo, una víctima y un victimario a la vez. Otra cosa muy interesante de este remake es cómo responde a la original en cuanto a su final, porque el final de la primera película es bastante random.
2 carros pasan casi simultáneamente salvándola del peligro. En cambio, en esta, un coche pasa pero no se detiene por ella, ¿sabes? Sería muy fácil simplemente recortar esta escena y que nada cambie, pero al haber una decisión consciente de que esté ahí, es una respuesta directa a la primera película, donde si quieres sobrevivir, tendrá que ser por tus propias habilidades, no por tu suerte. Y bueno, la película acaba con que a mi amiguísimo Leatherface, el cara de cuero como le dicen por ahí, le cortan un brazo al final de la película. Así que pues era obvio que una secuela no se podría hacer, ¿sabes? Entonces hicieron una precuela, luego otro reboot, luego una secuela del reboot del remake, ¿sabes? O sea, esto es realmente lo que más me molesta de toda esta franquicia de Masacre de Texas. Justamente, que las 2 mejores películas de la franquicia cuentan la misma historia. Una historia que se cierra a sí misma. Es decir, la Masacre de Texas, a diferencia de Halloween o Chucky o no sé, cualquiera de esas tonterías, jamás debió de ser una franquicia. Esto no tiene potencial de secuelas, de franquicia, de universo cinematográfico, de Leatherface, ¿sabes? O sea, no, simplemente es un concepto que da para una sola historia. Una historia que ya hemos visto varias veces. De verdad que no entiendo qué parte de un cabrón con una motosierra les grita, joder, sí. Definitivamente este será el nuevo Star Wars, sí. Pero bueno, después de todo eso le hicieron un reboot secuela distribuido por Netflix. Sí, y es una mamada. Y mira, no te voy a mentir, esta película empieza muy interesante, al menos durante los primeros planos, porque la película abre con un documental sobre todo lo que pasó en la primera película, como si tratara de espejear a sus predecesoras. Pero esto, en vez de ser un elemento interno diegético de la película, se convierte en algo extradigético. Un documental viejo que la cámara poco a poco, en un traveling hacia afuera, revela la televisión que lo reproduce, junto a una camiseta sobre el mismo trágico evento. Y a una de nuestras protagonistas viéndolo como si estuviera viendo cualquier programa de televisión. Todo esto agregando que vemos la tienda llena de merchandising, de motosierras, y también agregando que después nos dicen que nuestros protagonistas están aquí para gentrificar un pueblo entero. Suena interesante. O sea, sí, es muy pinche extraño que vendan madres de la Masacre de Texas en una tiendita. O sea, sí, sería como ir a un campo de concentración y que te vendan una playera de Hitler. No, pero bueno, o sea, ya fuera de pedo. Aunque sí es una mamada, al menos parece que realmente tiene algo que decir. Digo, o sea, después de tantos años sería bueno evolucionar los temas en los que se basa la misma franquicia, ¿sabes? El problema es que esta película tiene demasiados temas, pero jamás nunca en la vida se profundiza en ninguno de ellos. Tienes el tema de la comercialización de una tragedia y la gentrificación de un pueblo, lo cual puede hacer una gran crítica al capitalismo. O sea, sonido de boom porque crítica al capitalismo. Gracias. También tenemos esta morra que está literalmente traumada y así porque estuvo en una masacre escolar. Y es la única que tiene como un arco de personaje porque empieza así de me dan miedo las pistolas. Y termina así de no, ya no me dan miedo las pistolas. Porque le disparé al Leatherface con una escopeta y ya. Pero bueno, nuestro grupo de intrépidos protagonistas son este güey, esta morra, esta la de las pistolas y su hermana, que es esta de acá. Y se supone que todos van a ir como a vender un pueblo. O sea, sí, compraron todo un pueblo y lo van a vender. Para hacer como una comunidad pacífica, así utópica, ¿sabes? Así muy Jonestown el pedo, ¿sabes? Pero sí, bueno, que ya llegan al pueblo y ven una bandera confederada de la guerra civil. Y pues este verga se ofende. Y resulta ser que en la casa pues estaba esta señora, la cual su única contribución es soltar una N palabra para después morir. Y sí, o sea, no vamos ni a la mitad de la película y los protagonistas ya mataron a una viejita, ¿sabes? Y resulta ser que nuestro amigo el Leatherface, el cual por cierto a este punto de la historia se trata ya de un ciudadano de tercera edad, ¿sabes? Es una persona mayor, o sea, el verga fácil ha de tener como unos 75 años, pero, o sea, de mínimo, ¿sabes? Y lo peor es que en esta película está bien locoto, o sea, literalmente este pinche anciano decrépito, el cual uno pensaría que literalmente ya no podría hacer nada, es como Superman, ¿sabes? Lo cual de por sí va bastante en contra de todo lo que se supone que representaba el personaje de Leatherface. Justamente una de las grandes razones por la que la película original era terrorífica para empezar, es gracias a lo aterrizado que se sentía todo. Leatherface y su familia
eran personas que perfectamente podrían existir en el mundo real. Nos dejaba ver que las cosas más grotescas no son de otro planeta, ni hechas por seres diferentes a nosotros. El ser humano por sí solo era capaz de hacerle las peores cosas a su prójimo. Porque haz de cuenta que hay una escena donde le agarra el brazo a un güey, se lo rompe y luego con el hueso se lo clava en el cuello y así lo apuñala, ¿sabes? Y luego en otra escena, haz de cuenta que agarra una motosierra, la lanza contra el piso girando y le corta el pie a una morra. O sea, así es real lo que estoy diciendo. O sea, aquí podemos ver una clara crítica a los peligros de los ciudadanos mayores, ¿sabes? La moraleja viene siendo que no discrimines a alguien por su edad, porque nunca sabes cuándo podría agarrarte del brazo, romperlo y luego apuñalarte con tu propio huesito. Sí, esa es la moraleja. Pero sí, es en serio que es como un superhumano, ¿sabes? Porque en la misma escena esa del brazo, o sea, se supone que están como en una van, ¿sabes? Que ya llevan como un ratote en el camino, ¿sabes? Entonces, cuando mi amigo el cara de glande asesina a todos estos, pues suponemos que se va caminando hacia su casa. Porque pues es obvio, no creo que nadie le quiera dar raid a este verga. Pero el cabrón aparece como 13 minutos después en su propia casa. ¿Cómo llegó ahí? No tengo ni la menor idea, ¿sabes? Yo no sé quién fue el hijo de su puta madre que vio a Leatherface en el borde de la carretera con su dedito pulgar levantado lleno de sangre, con la cara de su jefa encima suyo. Lo vio y dijo, sí, creo que le daré un aventón a este pobre individuo. También encuentro muy divertida la secuencia en la que este individuo lanza como un barrote así cabrón al pecho de una morra. Se cae así de las escaleras y atraviesa el suelo, pero después parece estar perfectamente bien, ¿sabes? No se preocupen. Pero sabes, una de las cosas por las que más se caracteriza esta película es porque trae de regreso a la protagonista original, la del 74. O sea, al personaje, porque la actriz ya tiene bastante tiempo que falleció. Pero en fin, que si trataron de copiar a Halloween, ¿sabes? Con todo el drama de no seas mamón, llevo 100,000 años esperando a este bastardo, lo voy a ir a cazar. Y se la pasa viendo una foto de todos sus amigos cada 5 minutos. ¿De dónde sacó la foto? Pues la verdad no sé, porque pues en la película original claramente se ve que la queman, pero pues ahí ella la tiene. No sé de dónde la sacó. Y ahora llego en el punto para poder diseccionar una de las escenas que más me confunden del cine actual. O sea, no les puedo describir cuántas veces en mi vida he visto esta escena con la intención de que alguna de estas veces se me ilumine la cabeza y pueda ver por qué pitos es así, pero no he podido, ¿sabes? Miren, ahí les va, se las voy a describir. Todo empieza cuando Leatherface se mete al autobús, ¿sabes? La típica escena de te vamos a cancelar, bro. Asesina a todas estas personas que lo único que hacen es darle de madrazos a las ventanas con las palmas de las manos. O sea, ni siquiera con los puños para romperlas o así, ¿sabes? Y pues uno pensaría que están bloqueadas, ¿sabes? Pero no, después a esta morra se le prende así como que su neurona y se acuerda que las ventanas se abren. Que viene siendo como literalmente la única cosa que las ventanas hacen, ¿sabes? Pero bueno, eso no importa. Las dos morras estas se le escapan, las protagonistas pues, y cuando se escapan llega Sally, ¿sabes? Nuestra intrépida protagonista, con un carro como los de Mad Max, las encierra en su carro y se va a matar a Leatherface con una escopeta. Que para este punto se regresó a su casa, ¿sabes? O sea, estaba en su cuarto. O sea, Leatherface, después de no matar a las únicas dos chavas a las que quería matar, decidió que ya había matado suficiente gente por el día de hoy y se fue a su cama a descansar. Pero llega Sally y después de que le apunta con la escopeta y le dice, fuiste tú el verga que mató a mis amigos. Como que Leatherface se levanta y dice, bueno, no tuve suficiente matazón por hoy. Vamos a seguirle. Y ni Sally le dispara, ni Leatherface le ataca, simplemente se levanta y se va y ya. O sea, Sally solamente empeoró las cosas al parecer. Pero sí, en fin, que si la película del 74 retrataba la muerte de una forma cínica y realista, sin darle importancia a ningún aspecto de esta, y la del 2003 como un acto asqueroso, complicado y sucio, la del 2022 retrata la muerte como nada. No se tiene un filtro tonal por el cual se nos presente cualquiera de las muertes de esta cinta. Todas las muertes tienen la misma relevancia y se tratan con la misma gravedad que en John Wick o, sabes, en una película de los Vengadores cuando pelean con los aliens esos grises, ¿sabes? O sea, sí, ninguna relevancia. Para poder decir algo bueno, puedo decir que la película tiene una cinematografía bonita, ¿sabes? Pero bonita en el sentido de que sirve para sacar buenas miniaturas para YouTube.
no en el sentido de que contribuya o sirva en algún propósito a la historia. Texas, Estados Unidos, pues, el cual era una parte importantísima de cualquiera de estas películas, aquí es retratada como una calle, como un literal set, como ese que sale en las películas, como el que sale en Once Upon a Time in Hollywood, como esa, ¿sabes? O sea, literalmente parece como una de esas calles que hay en Disneylandia, ¿sabes? O sea, es ridículo. Parece una película hecha por un algoritmo, subiendo la saturación y el contraste de colores por default solo porque la hace ver más estilizada. Ni siquiera el terror está bien conseguido. Para una franquicia que literalmente cambió y redefinió las bases clásicas del terror en su tiempo, ver esta película literalmente haciendo la misma rutina que hemos visto prácticamente en todas las películas de terror actuales. Ya sabes, la de, ay, la música va creciendo y todo y se va haciendo más fuerte y el protagonista se va acercando a donde nosotros creemos que está el monstruo, pero cuando la música llega así al pico, resulta ser que no hay nada y decimos, ay, mamita linda, qué suerte, pero voltea así y verga, resulta que estaba detrás, o sea, sí estaba detrás, sí, está detrás, qué sorpresa, sí, la verdad, sí. Que es una técnica que una vez funciona, dos veces igual, pero 20 ya no funciona, ¿sabes? Y ya ni hablar del final, porque la película acaba en que le meten un buen de golpes a Leatherface, literalmente le meten como 3 escopetazos, le rajan la cara con una maldita motosierra y se cae en un pozo de agua así con chingunguya, una madre así, ¿sabes? Y ya se hunde. Y dime tú, te pregunto, ¿qué parte de todo esto que estás viendo ahora mismo, qué maldito momento de aquí te grita? Sí, yo creo que probablemente siga vivo. Yo digo que con un par de inyecciones de penicilina y unas gasas queda fino, ¿sabes? Este señor de 80 años que le acaban de disparar y está literalmente ahogado en un pinche charco, yo creo que todavía se salva, sí. Porque vale madres, porque al parecer sí está vivo y mejor que nunca. Y pues al final aparece de vuelta y decapita a la protagonista y ya. ¿Sabes? Así se acaba la película. Porque de a huevo tiene que haber secuela, no podemos matar a Leatherface. Y así, eso termina siendo una película que no dice nada. O sea, no transmite nada. No tiene una propuesta real. No intenta agregar nada a toda la franquicia. Se nota y se ve que está solamente para agregar un título más a Netflix. Y pues así les va. Y así es como masacras a la masacre de Texas.